Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Journal Club del Laboratorio Malaria. El día de hoy vamos a contar con la presentación a cargo de Luis Rojas Muro, quien nos va a explicar en qué consiste su trabajo de tesis. Bien, Luis, te doy pase. Eh, Muy buenos días con todos. Primeramente, como la mayoría no me conoce, voy a presentarme. Soy biólogo, trabajo en la Dirección Regional de Salud de Amazonas y colaboro con el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Amazonas. Yo he realizado mi maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, voy a exponer mis resultados preliminares de mi tesis de maestría. Como son todavía son resultados que están trabajándose, les pediría que puedan preguntar y hacer las mayor observaciones posibles, que eso me va a ayudar a una retroalimentación. Bueno, mi tesis es titulada Factores asociados a una mayor transmisión de malaria en tres comunidades nativas del distrito de Río Santiago, Condorcanqui. Mis asesoras son la doctora Dionisia Gamboa, la doctora Estela Chenek y la magíster Cecilia Montes Jave. Bueno, la gran mayoría de los que están presentes han trabajado más en lo que es la parte de Loreto, así que lo he tratado de contarles un poco cómo es la situación de la malaria aquí en la región Amazonas, ¿no? Como sabemos que en el Perú la malaria es uno de los mayores problemas de importancia para la salud pública. En el 2019 se han reportado más de 24.000 casos y en el 2020, ya en la pandemia, fueron casi 16.000 casos. Y en el 2021, a pesar de la pandemia, eh, la- los casos han ido aumentando con más de 18.000 casos reportados. La mayor parte de los casos de malaria se concentran en la región Loreto, pero en los últimos años la región Amazonas ha ido aumentando relativamente el número de casos. Eh, Hay dos estudios que se han publicado en la región Amazonas y quería presentarles. El primero es en Montenegro, por Carla Montenegro en el 2021, en la que determinó que la prevalencia de malaria en 8 comunidades fue del 8.1 solo por microscopía, de los cuales el 76.4 fue por Plasmodium vivax, el 20.9 por Plasmodium falciparum y el 2.7 de infecciones mixtas. Del total de las personas infectadas, casi el 60% fueron asintomáticas, de las cuales el 16% fue para Plasmodium falciparum y el 42% fue para Plasmodium vivax. En este estudio también demostraron que se encontró una asociación significativa entre la baja parasitemia y los casos asintomáticos y entre las infecciones por Plasmodium falciparum y los casos asintomáticos. También se encontró una asociación significativa entre los adultos y las infecciones por Plasmodium falciparum y entre una parasitemia baja y las infecciones por Plasmodium falciparum. Otro estudio que recién se ha publicado este año, en el que se ve la asociación entre malaria y COVID en comunidades nativas de Amazonas. En este estudio se realizaron de 96 pacientes de COVID que tuvieron, después de haber, 96 pacientes tuvieron COVID después de haberse infectado por malaria. De estos, el 90.6% fueron sintomáticos y la edad promedio de estos pacientes, la gran mayoría fue entre 30 a 59 años. Se encontró que el haber padecido por malaria previamente se asoció significativamente con la presencia de síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. No hubo una asociación significativa entre estos casos y en la hospitalización o muerte. Para contarles un poquito sobre cómo ha sido los casos de malaria en la región Amazonas. La región Amazonas presenta 7 provincias, que son Condorcanqui, Luya, Chachapoya, Socobamba, Bagua, Rodríguez de Mendoza y Bongará. La principal, donde se concentran la mayoría de casos son en la provincia de Condorcanqui, específicamente en el distrito de Río Santiago, que
en las que son habitadas por comunidades de las etnias Wampis y Aguajún. Podemos ver los datos reportados por la Dirección Regional de Salud desde el 2000 al 2021. Podemos ver que a partir del 2005 en la provincia de Condorcanqui es donde se empiezan a reportar los casos de malaria. Vemos que hasta el 2021 han ido aumentando progresivamente los casos y disminuyendo en otras provincias, por ejemplo, Luya, Chachapoyas, Amazonas, que han presentado una cantidad considerable de casos en los años 2000 a 2010. Ya a partir del 2010 para adelante, ya estas provincias no reportan casos autóctonos. Los casos de malaria que se han reportado en el distrito del Río Santiago, podemos ver que entre el 2010 y el 2013 hubo una disminución significativa de los casos. Esto se logró gracias a la intervención de Pamáforo. En el 2019 hubo la reaparición de casos de Plasmodium falciparum con 800 casos, y en el 2020 con 177 casos, y en el 2021 con 49 casos. Esto es muy importante porque años anteriores no se habían reportado casos autóctonos de Plasmodium falciparum. Los últimos casos que se reportaron fueron entre el 2009, 2008-2009. Para adelante, Plasmodium falciparum ya no hubo. Y a partir del 2019 empezó un brote y no solo aumentaron los casos de Plasmodium falciparum, sino los casos de malaria en general. Bueno, la justificación de mi estudio, existe muy poca información sobre enfermedades infecciosas. Recientemente se están realizando estudios que todavía no están siendo publicados, pero la información sobre la malaria en Amazonas es muy escasa. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Regional de Salud y la Red de Salud Condorcanqui, realizan múltiples intervenciones, pero en las cuales que se realizan una búsqueda activa de casos y un diagnóstico y tratamiento. Pero a pesar de estas múltiples intervenciones, los casos de malaria en la región han ido aumentando en los últimos años. Se tienen que realizar intervenciones específicas y tener datos locales para que esto pueda permitir una mejor vigilancia y un mejor control de la enfermedad en la región. Esto en el contexto del plan de el control y la eliminación de la malaria, que ya se está llevando a cabo recientemente en Amazonas. A partir de septiembre de este año ya se están empezando a realizar las intervenciones en el marco de este plan. Determinar qué factores están asociados a una mayor transmisión de malaria nos va a permitir elaborar estrategias de control más focalizadas en población específica que nos ayuden a controlar la malaria en esta zona. La pregunta de investigación que me planteé fue: ¿cuáles fueron los factores asociados que determinan una mayor transmisión de malaria en 3 comunidades del distrito del Río Santiago Condorcanqui? Los objetivos de mi estudio que me planteé fueron: el objetivo general, determinar los factores asociados que están involucrados en la transmisión de malaria que influyen en comunidades nativas del distrito del Río Santiago. Los objetivos específicos: evaluar la prevalencia de la infección de malaria por Plasmodium falciparum y vivax, caracterizar los factores demográficos, socioeconómicos y los hábitos asociados con una mayor transmisión de malaria, y determinar la prevalencia de infecciones submicroscópicas y asintomáticas. La metodología: este estudio se realizó a partir de una base de datos secundaria. Fue un tipo de estudio analítico transversal de tipo retrospectivo. La fuente de datos que se utilizó fue a partir de 2 estudios mayores, que es el Metabec y Malco, que se vienen desarrollando aquí en Amazonas, y se utilizó la data de la DIRESA Amazonas desde 2017 al 2021. Los tipos de datos que se recolectaron en estos estudios fueron encuestas de tipo en el que se recolectaron datos demográficos, socioeconómicos, culturales, clínicos, epidemiológicos y antecedentes de malaria, y se tomaron muestras de sangre por punción digital para diagnóstico por microscopía y PCR. Bueno, la metodología que se utilizó en el estudio matriz fue de una población total de 1.401 habitantes. Se obtuvo el 21% de participantes de 3 comunidades nativas
Chapiza, 108 participantes, Alianza Progreso 83 y Nueva Esperanza 104. En total se mostraron 113 casas distribuidas en 48 para Chapiza, 39 para Alianza Progreso y 44 para Nueva Esperanza. El tipo de muestreo fue un aleatorio sistemático. El área de estudio, para que estén en contexto, son 3 comunidades que pertenecen al distrito del Río Santiago. Estas 3 comunidades, en la comunidad de Chapiza se encuentra el puesto de salud Chapiza que atiende a la población tanto de Alianza de Progreso como de Nueva Esperanza. La cantidad de personas son para Chapiza hay 950 habitantes, en Nueva Esperanza 227 y Alianza Progreso 224. Eh, se eligieron estas 3 comunidades porque en los últimos años hubo un incremento considerable de los casos, además de que se reportaron casos de Plasmodium falciparum y por la accesibilidad al puesto de salud de Chapiza. Aquí podemos ver una gráfica de los casos de malaria que se han reportado desde el 2017 al 2021 y podemos ver que tanto en la comunidad de Alianza Progreso como Nueva Esperanza hay un incremento considerable de los casos entre el 2019, a partir del 2019, en el que justamente se reporta el aumento de casos de Plasmodium falciparum en la región. El análisis estadístico se utilizó el software Stata versión 17, se realizaron distribuciones de frecuencias y promedios, se utilizó un modelo lineal generalizado para un análisis bivariado y multivariado y se aplicó un factor ponderador para ajustar por el tamaño de cada comunidad. En los resultados, para mi primer objetivo tenemos la prevalencia de la malaria por cada comunidad y podemos ver que en las comunidades de Alianza Progreso y Nueva Esperanza, la prevalencia es muy elevada. En Alianza Progreso se encontraron el 59% de prevalencia, en Nueva Esperanza el 19.2% y en Chapiza con más bajo, con 7.4%. El total del estudio, la prevalencia fue de 26.1% con 77 casos positivos, divididos entre el 14.9% de casos de Plasmodium falciparum, el 10.2% de casos de Plasmodium falciparum y se encontró el 1% de infecciones mixtas. En la comunidad donde hubo mayor cantidad de casos fue en Alianza Progreso, donde se reportó una mayor prevalencia de Plasmodium falciparum con el 31.3%, y en la comunidad de Nueva Esperanza se encontró mayor prevalencia de Plasmodium vivax con el 15.4%. Se han descrito de la población en estudio las características sociodemográficas y podemos ver que en la comunidad hubo más participantes en la comunidad de Chapiza con 108 participantes, en la comunidad de Alianza Progreso con 83 y en la comunidad de Nueva Esperanza con 104. Hubo mayor proporción de mujeres que de hombres con 170 mujeres versus 125 hombres. La edad fue clasificada por grupo etario, habiendo mayor cantidad mayores de 15 años. Se elaboró una variante del lugar de nacimiento, donde la mayor parte de la población en estudio nació en la misma comunidad. El tiempo de residencia que tuvieron en la comunidad, la mayor parte de la población vivía más de 10 años. El nivel de educación, podemos ver que la mayor cantidad de población fue de secundaria superior con 151 participantes. También se recordaron datos socioculturales en los que la mayor parte de la población sabe leer y escribir y no presenta ninguna comorbilidad. Los antecedentes de haber tenido malaria, podemos ver que 135 personas tuvieron malaria antes versus 160. Por especie, la especie más predominante fue Plasmodium vivax, con 120 casos con antecedentes. Los números de episodios de malaria en los últimos 5 años, podemos ver que
con un episodio 100 participantes y con mayor de 2 episodios 35 participantes. Si la persona utilizaba mosquetero para dormir, vemos que la mayoría de personas utilizan mosquetero para dormir. La frecuencia en el uso de mosquetero, la mayoría de personas respondió que todos los días utilizan mosquetero. En la ocupación, vemos que 53 personas fueron agricultores, 80 amas de casa, 150 estudiantes docentes y 12 personas otros. Si viajaron a otra comunidad endémica en el último mes, vemos de que 46 personas viajaron. La cantidad de viajes en el mes, si realizaron de 1 a 2 viajes, fueron 24 participantes y mayor a 3 viajes, 22 participantes. El tiempo que duraron días de su último viaje fueron de 1 a 2 días, 23 personas y mayor de 3 días, 13 participantes. En las características del hogar de la población de estudio, vemos que el número de personas por casa, de 1 a 3 personas, son 36, de 4 a 6 personas son 131 y mayor a 7 personas son 128. El número de habitaciones por casa también se recolectó esa información, en el que la mayoría de estas casas tienen una sola habitación, con 182 respuestas, de 2 a 3, 58 y mayor a 4, 55. El hacinamiento que se determinó por mayor a 3 personas por habitación, vemos que la mayoría de casas presentan hacinamiento con 236. El número de camas por casa, la mayoría tiene más de 3 camas. El número de mosqueteros por casa, perdón, mayor a 3 tiene la mayor proporción con 148. Si siempre la familia ha vivido en la comunidad, es la mayor proporción que sí respondieron con 253. Si siempre ha vivido en la misma casa, la mayoría ha vivido con 271. El material de la casa, si fue material noble, solo 27. Y el material rústico, 268. En el piso tenemos que el material noble también fueron solo 29, siendo la mayor proporción 266 para el material rústico. En el material del techo, la hoja de palma con 58 respuestas y la madera fue la mayor predominante con 225. Si tenían animales libres en casa, fueron sí con 150 y respondieron que no con 145. Si presentaban perros en su casa, la mayoría fue con 169. Si presentaban aves, si tenían aves, criaban aves, fueron con 204. Si tenían cuyes, solo 8. Y si tenían cerdos, solo 3. En el objetivo 2 que me planteé fue los factores asociados a un mayor riesgo de transmisión de malaria, en el que les presento el modelo crudo y el modelo ajustado, en el que podemos determinar que el vivir en Alianza Progreso y Nueva Esperanza, en comparación con vivir a Chapiza, tiene un mayor riesgo de contraer malaria. El tener un nivel de educación secundaria superior es un factor protector eh, para contraer malaria. Y el viajar a otra comunidad en el último mes es un factor de riesgo para contraer malaria en comparación con no viajar. Son todas las variables que han podido entrar al análisis ajustado y solo me han salido significativas la variable de comunidad, nivel de educación y viajar a otra comunidad endémica en el último mes. ¿No? Aquí les presento todo el análisis en tanto el bivariado como el multivariado, que es lo mismo que le he presentado en el anterior. En el objetivo 3 tenemos los resultados de PCR y microscopía, en el que de los 295 participantes, el 26.1% salió positivo por PCR y el 14.6% salió positivo para microscopía. Podemos ver que la prueba molecular fue más sensible que la microscopía utilizada por el Ministerio de Salud, en el que por prueba molecular
La especie más predominante fue Plasmodium vivax con el 57%, seguido de Plasmodium falciparum con el 39%, y se encontró el 4% de infecciones mixtas. Por microscopía, igualmente Plasmodium vivax fue el más predominante con 67%, seguido de Plasmodium falciparum con el 23% y las infecciones mixtas con el 9%. El tipo de malaria por comunidad, vemos que los casos submicroscópicos totales fueron 34, de los cuales del 44% de los casos, y los casos asintomáticos fueron el 63%, que fueron 49 casos, distribuidos entre las tres comunidades. Podemos ver que Alianza Progreso, la comunidad de Alianza Progreso, es la que reporta mayor cantidad de asintomáticos y submicroscópicos, con el 59 y el 41% respectivamente. Esto es muy importante porque vemos que tanto el porcentaje de asintomáticos y submicroscópicos es muy elevado. Además, hay que recalcar que todos los casos submicroscópicos fueron asintomáticos. Los casos submicroscópicos y asintomáticos por especie, tenemos que en los casos submicroscópicos, de los 34 casos, 16 fueron falciparum, 16 Plasmodium vivax y 2 infecciones mixtas. En el caso de los asintomáticos, de los 49, 23 fueron Plasmodium falciparum, 24 Plasmodium vivax y 2 infecciones mixtas. Como conclusiones, tenemos que los resultados se mostraron, la mayoría de infecciones por paludismo son asintomáticas y submicroscópicas. La identificación de los factores de riesgo que están asociados con el aumento en la transmisión de malaria es relevante para el Plan Nacional de Eliminación de la Malaria en el Perú y en Amazonas, ya que se podría implementar intervenciones específicas en los grupos de riesgo. Y bueno, a pesar de ser un estudio transversal, establece una línea de base para futuros estudios en la región Amazonas. Los agradecimientos a las instituciones que han participado y han colaborado con este estudio. Muchas gracias. Si tuvieran preguntas o correcciones que hacerme, le agradecería mucho que me hayan escuchado. Gracias, Luis, por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta para Luis o sugerencia. Sí, doctor Estela. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Luis. Yo tenía una consulta en una de tus slides. No sé si puedes. No creo que no la puedo ver. Por favor. Dígame, doctora. Cuando vas a la última slide, perdón, sí, sube un poquito más, sube una más. Ahí, no, la siguiente. No, avanza, por favor. La que sigue. No, ahí, perdón, sí, estaba bien la 20. Ya, tú mencionaste que la comunidad que presenta mayor cantidad o un porcentaje mayor de casos submicroscópicos y asintomáticos es la comunidad de Alianza Progreso con 40.8 y 59.2%. Pero ten cuidado ahí con la expresión, porque si bien es cierto, viendo las Ns, efectivamente es el que presenta mayor cantidad de casos, los porcentajes que estás presentando ahí son de la comunidad específicamente, no son englobando el total. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Ese era el único comentario que yo tenía. Bueno, y respecto al análisis multivariado que has presentado, ¿cuáles han sido tus criterios epidemiológicos para poder incluir ciertas variables y otras no? Bueno, primero se realizó un análisis bivariado y a partir del análisis bivariado
como la información que no tenía no era muy grande, se trató de incorporar todas las variables que podrían ser explicadas y que ya hay reportes de que sean, de que sean factores asociados a la transmisión de malaria. Entonces, todas las variables que se pudieron entrar al modelo y que podrían haber sido explicadas fueron ingresadas al modelo ajustado. Ok. Y de los resultados que tienes, ¿cuáles crees que son valiosos o importantes para realmente informar a la Dirección Regional de Salud Amazonas en base a que van a empezar el programa de eliminación? ¿Qué crees que puedes rescatar de tu aporte de tesis para el programa? Claro, con los resultados que yo he obtenido en estas 3 comunidades, podemos ver de que, en primer lugar, en cada comunidad hay diferente cantidad de casos y con diferente población. Entonces, sobre todo, por ejemplo, como les expliqué al comienzo, en estas 3 comunidades, Chapiza es el único que tiene un puesto de salud. Y entre cada comunidad, para que el personal de salud de Chapiza se pueda movilizar a estas 2 comunidades, tiene que ir en Pequepeque o en Chalupa. Cosa de que a veces el puesto de salud no tiene y tiene que ir prestar. Y además eso conlleva a gastos de combustible. Entonces, el personal de salud no puede ir muy seguido a estas comunidades a hacer intervenciones o hacer detección de casos y eh, a realizar el tratamiento todos los días. Entonces, utilizan muchas veces a los promotores de salud de estas 2 comunidades para que puedan apoyarlos en el trabajo. Entonces, estamos viendo de que si en Chapiza, a pesar de que tiene una mayor población y tiene el puesto de salud ahí en la misma comunidad, esto está ayudando capaz a que se diagnostiquen mejor los casos, se traten mejor los casos, se controlen mejor los casos. Entonces, la recomendación sería de que en estos lugares donde no hay establecimiento de salud, se refuercen las acciones de control, se refuercen las intervenciones, la búsqueda activa de casos. En el caso de la movilización, se tiene reportes de que la movilización ayuda a la esparción de la malaria, ya se sabe. Entonces, estas personas que continuamente están viajando o son itinerantes de cada lugar, pues son como un grupo focal a que se debe de dirigir un diagnóstico periódico. Y bueno, se está demostrando también que el tener una educación puede conllevar a entender mejor los métodos de protección, los métodos de prevención de la malaria. Además, también se está demostrando que la cantidad de casos, tanto asintomáticos como submicroscópicos, es considerable en estas poblaciones donde no hay un establecimiento de salud. Entonces, lo que se recomienda es realizar búsqueda activa, realizar búsqueda sobre todo en los asintomáticos y se está demostrando aquí también en la zona que la cantidad de submicroscópicos es considerable y si no se toman acciones de control en estos grupos, la malaria va a seguir persistiendo en la zona. Gracias, Luis. ¿Quién tiene la mano levantada? Hola Luis, una consulta. En una de las tablas mencionas viaje a comunidades endémicas. ¿A qué te refieres con eso? Viajan a comunidades donde también viajan a comunidades del mismo distrito del Río Santiago, donde también es zonas endémicas de malaria, donde también se reportan casos de malaria, donde hay una gran cantidad de casos de malaria. Oh, ya. Y ese dato, esa variable, la clasificaste tú, ¿cierto? En base a la información que Claro, ¿a tenías. dónde viajó? Sí, exactamente. Ah, ok.
¿Y qué threshold usaste para clasificar a una comunidad como endémica o no endémica? El reporte de los casos por comunidad reportado por la DIRESA, ¿no? Hay la base de datos de cada comunidad que ha reportado la DIRESA, ¿no? Entonces la clasifica alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Oh, ya, está bien. Em, ¿Crees que pueda pasarme el link de ese reporte de la DIRESA, por favor? Si es que lo tienes. Claro. Muchas gracias. Y otra consulta también. Este es un análisis de datos obtenidos por una colecta transversal, ¿verdad? Sí, fue un tipo de estudio, un tipo de muestreo aleatorio sistemático. Se realizó la intervención el año pasado y se recolectaron todos los datos. Oh, ya. Y en tu análisis multivariado reportas el riesgo relativo, ¿verdad? El RR. Sí, el RR, exactamente. Oh, ya. Tenía entendido, no estoy seguro, quizá alguien que domine un poco más me puede corregir, que en estudios de este tipo cross-sectional es más adecuado reportar el OR en vez del RR, porque me parece que el RR es más para estudios longitudinales. Pero quizá alguien que lo domine más podría corregirme. Bueno, Sí, fuera de eso, muy hola. interesante la presentación. Sí, solamente para clarificar el punto antes que se nos vaya, yo también estaba pensando lo mismo. Realmente no es un PR lo que tienes ahí, porque es Sí, razón de sí, prevalencia. exactamente. No es un RR, sino es razón de prevalencia. ¿Me escuchan? Sí, 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 está bien. Oh, ya, muchas gracias. En general, muy interesante la presentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar mis datos. Freddy Alaba también tiene una pregunta. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. Mira, he estado en las primeras diapositivas con respecto a la cantidad de muestra que tomaste en las comunidades. Ahí observo que la actividad que se hizo es un barrido o es una búsqueda activa Fue un barrido. en un momento y en esos lugares. Sí, exactamente. Ok, sí, una de las, básicamente la pregunta es, veo que la muestra tomada fue del 21%. Sí. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales la cobertura del barrido en estas comunidades en la cual tenías una población de 1401 no se pudo llegar a una muestra un poquito más elevada? Porque cuando es un barrido, vas a una casa y visitas a las familias y le vas tomando láminas para poder determinar si tienen o no tienen malaria. Entonces, una cobertura de 21%, ¿algún factor se te presentó cuando se hizo este barrido? A ver, como fue un aleatorio sistemático, se fue dejando dos casas. Se fue a una casa, se dejaba dos casas y se invitaba de 1 a 3 participantes por casa. La aceptación de la población, al ser comunidades indígenas donde no todavía se realizan estudios de investigación, solo entra la DIRESA a hacer intervenciones. La aceptación también por la barrera cultural es muy baja. Las personas casi no aceptan mucho porque todavía su barrera cultural, sus creencias no permiten o no dejan que alguien ajeno a salud pues permita realizar un estudio. Entonces, todavía la universidad realiza en conjunto con la DIRESA, cuando la DIRESA hace intervenciones, aprovecha ahí para recolectar toda esta información, porque si se va solo o solo por un estudio, el nivel de aceptación sería aún muchísimo más bajo.
Ya, entonces, fue como un muestreo, entonces, porque me estás diciendo que pasando una o dos casas tomaban a 3 personas o a toda la familia. Sí, Entonces no exactamente. fue un barrido, fue un muestreo que querían tener para ver más o menos un panorama de la prevalencia en esas comunidades. Correcto. Ah, ok, sí, porque como mencionan barrido, entonces generalmente cuando uno habla de barridos y normalmente superamos a veces la, mm, la meta de al menos el 60% de población muestreada, aunque en el ministerio se considera 80 para arriba. Ujú. Entonces, cuando se habla de barrido en un estudio de investigación, entonces nosotros queremos ver a veces un poco más de población muestreada y eso también influye a veces en la prevalencia, porque hay veces que tú puedes tener un poco más de negativos y eso a veces modifican los valores de prevalencia cuando trabajas con población muestreada. Sí, Ah, sí, sí, tiene razón, muchas gracias. ok. Robertson. Hola. Ah, muchas gracias por tu presentación. ¿Podrías, en este trabajo que has realizado, tienes una hipótesis? ¿Cómo? En tu trabajo que realizaste, ¿tienes una hipótesis? Claro. A partir de la pregunta de investigación, la hipótesis es que sí hay factores asociados que determinan una mayor transmisión de malaria en estas 3 comunidades nativas. O sea, de que sí existen factores Sí asociados. hay factores asociados que están aumentando la transmisión de malaria. Por bibliografía, podrías, creo que, mejorar un poco la hipótesis. Sería bueno que tengas cuáles son esos factores que generalmente se muestran en publicaciones, porque es importante o iniciar el trabajo a partir de una hipótesis, ¿no? Obviamente, previamente a una pregunta de investigación. Lo que me llama mucho la atención del trabajo es que de frente tú buscar asintomáticos y submicroscópicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué incluir a ese grupo o analizar ese comportamiento en la malaria, ¿no? Entonces, no tanto le veo el sentido de colocar ese objetivo sin antes tener una previa o una base científica por qué analizar ese tipo de infecciones. Y creo que si estás encontrando eso de que hay una alta proporción de infecciones submicroscópicas y asintomáticas, yo creo que sería importante que muestres también si estos también están asociados a la transmisión de la malaria, ¿no? El hecho de que tú seas un asintomático y que seas submicroscópico, ¿cuánto es su influencia en la transmisión de la malaria? Eso creo que sería interesante para que no lo dejes tan libre ese objetivo. Lo otro aquí es que tampoco has definido qué es un asintomático en tu estudio. No sé si es un asintomático cuando simplemente le tomas las muestras y no encuentras. Ah, Eso, lo otro que he visto es que en tus resultados, cuando tú muestras ¿puedes ir a tus resultados? Resultados. Pues el anterior, el siguiente, la 15. No sé, una de esas tablas me pareció que tú hiciste como que has juntado toda la población en uno solo. O sea, hiciste un solo análisis contando las 3 poblaciones, me pareció en una de esas tablas. No sé, pues creo que la 16 de repente, la tabla 16. Ahí está, o sea, aquí cuando hiciste las características de la población, ¿no? Entonces, pondrá por tamaño de comunidad. O sea, me parece que aquí debiste haber hecho el análisis o sea, separando por comunidad. Porque si te das cuenta, si tú estás analizando la parte de prevalencia en cada comunidad, la prevalencia es diferente.
entonces el comportamiento epidemiológico de cada comunidad posiblemente sea diferente. Y tú al juntarlo, al juntar todo el análisis, estás como que sesgando la información, ¿no? Porque cada comunidad me parece que epidemiológicamente es diferente según los resultados que estás mostrando. Y eso te conlleva a que puedas, o sea, o que fuerce a que debes separar la información por comunidad, ¿no? Creo que eso y tu metodología, me parece que debes describirla mejor, porque hay unas cosas que no se han entendido, como por ejemplo el diseño de estudio, el muestreo, ¿no? Entonces, ahí lo hiciste muy rápido y no está muy claro, me parece. Esa manera de comentario. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más, pero no es para Luis, sino más para Robertson. Robertson, mencionaste que le sugeriste a Luis que evaluara cómo ser sintomático o submicroscópico contribuye a la transferencia de malaria, pero no se me ocurre cómo, dado los datos que colectó y el análisis que ha realizado, se podría hacer ese cálculo. No sé si tienes alguna sugerencia No, o más sea, específica. cuando hace sus análisis multivariados, o sea, de esos positivos, si son realmente positivos por PCR y negativos por microscopía, ¿verdad? Creo que así lo ha definido un submicroscópico. Entonces, esos análisis de repente podrían utilizarlo en su modelo. No sé si estoy en lo correcto. Entonces, definir, ¿no? Este es asintomático y este no es asintomático. Entonces, ¿cuál de esas dos variables se están asociando más de repente a, no sé, algún factor de riesgo, ¿no? De repente a que sean menores de 15 años o mayores de 15 años. Y eso también se me ocurre otra pregunta, el por qué categorizar mayores a 15 años y menores a 15 años y no categorizarlo según cómo hace la OMS. Eso también sería otra pregunta. Eso es lo que se me ocurre. Buenas con todos. Un comentario rápido a lo que dice Robertson. Según lo que ha hecho Luis, y Luis, corrígeme si me equivoco, tus positivos son positivos a microscopía y o PCR. No son solamente positivos a PCR, ¿verdad? No, Bueno, para todos el los análisis, microscópicos salieron positivos a PCR. sí, Ya, o sea, tus positivos son aquellos que han sido positivos de microscopía y o PCR. sí. Ya, ok. Entonces no hay, el análisis no es basado en sus microscópicos, es en positivos a malaria. Ese es su Positivos a outcome. malaria. Su outcome es positivos a malaria, independientemente del método diagnóstico. Otra cosa es que todos son positivos a PCR, eso sí. Pero también hay microscópicos ahí metidos. Hola. Sí. Sí, yo quisiera también acotar algo más con respecto a lo que mencionó Robertson hace un momentito y es algo también importante porque al final cuando se sustente la tesis se tiene que tomar este punto de los asintomáticos, realmente es un punto muy crítico en el tema del control de malaria, ya que e inclusive la definición de asintomático en malaria está un poco todavía en controversia, no sabemos realmente cuándo es un asintomático y un sintomático. Y eso normalmente se logra cuando uno pues hace seguimiento al paciente, ¿no? Le toma una muestra, vuelve a la semana, si le ve con fiebre, ¿no? Y uno cuando hace solo una intervención y tiene las muestras y en su ficha dice no tiene fiebre, pero muchas veces estos pacientes a veces no tienen fiebre porque tuvieron probablemente antecedentes de malarias próximos, no muy cercanos a la fecha, o porque probablemente tenga baja parasitemia y en ese momento no está haciendo fiebre porque su organismo está todavía no está respondiendo con los síntomas. Hemos hecho, bueno, yo he participado en varios estudios en los cuales para determinar un asintomático a veces nos era muy complicado.
¿no? Y el tema, y eso de tomarlo directamente como asintomático, podría ser pues submicroscópico, ¿no? Porque tiene muy baja densidad y no lo detecta la microscopía. Pero en el tema de síntomas hay que tener un poquito más de cuidado cuando uno va a definir bien un sintomático o un asintomático. Sobre todo en estudios que son de prevalencia, que vas, tomas la muestra, das los resultados y sales, ¿no? No necesariamente pueden ser todos asintomáticos. Y eso es algo que se debe tener muy en cuenta cuando se hace este tipo de estudio. Y lo otro sería muy interesante también que dentro del estudio también se tome algún dato entomológico, alguna información de la parte del medio ambiente, porque eso nos permite también analizar el nivel de transmisión o el nivel de riesgo de cada comunidad, porque eso nos ayuda a entender el comportamiento de la malaria en algunas comunidades. Hay comunidades que pueden tener poca malaria, no buscas información entomológica y te das cuenta que el vector es muy baja la densidad o probablemente no haya vector, ¿no? Aunque dudo que no haya, porque si son casos autóctonos mediante encuesta, es lógico que sí, pero probablemente se estén enfermando no en su comunidad, sino en sus actividades económicas que hacen, ya puede ser agricultura, pesca, y no es en la misma comunidad, ¿no? Y eso es importante también tratar de mostrar esa información también que es fundamental para poder entender la transmisión de la malaria en las comunidades. No creo que nadie más tiene preguntas o sugerencias para Luis. Yo tengo unos comentarios. Hola Adelante. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenas. Luis, bueno, con respecto a la última vez que vimos tu presentación, yo veo que hay mejoría. Sí, Entonces, pero de todas maneras, igual, siempre hay algo más que mejorar, ¿no? sí, correcto. La información que has dado sobre Amazonas y los artículos que hay sobre eso realmente es útil, pero no sé qué tan útil sea para tu tesis per se, ¿ya? Porque, o sea, yo creo que está bien la información que has dado, está bien que lo hayas mencionado, pero creo que deberías reducirlo un poquito más, ¿ya? Porque realmente es como que dar es unos antecedentes y acuérdate, la parte de introducción no tiene que tomar mucho tiempo. Más deberías enfocarte en lo que es tu tema per se, ¿ok? Segundo, en el tema de tu justificación, no sé si puedes poner el slide. Tú mencionas acá, y lo escribes ahí, hay muy poca información sobre las enfermedades, infecciones, bueno, creo que sean infecciosas y malaria en Amazonas. Y también lo mencionaste, yo creo que no es que haya poca información, porque tú la has mostrado, tienes la información de malaria, tú has usado la información de la direza, está la información de los casos, imagino que también tienes acceso a las de febriles, puedes tener información de las intervenciones que se han hecho en Amazonas, ¿no? Entonces, yo no creo que es que haya poca información, sino que hay poca difusión de la información, ¿ya? Entonces, como que cámbiale un poquito el fraseo y creo que va a ser un poquito más claro, ¿ya? De ahí de tus objetivos, ¿puedes ponerles de ahí de los objetivos, por favor? Con respecto a la pregunta de investigación, y en eso sí estoy de acuerdo con Robertson, generalmente las preguntas de investigación son preguntas de sí o no, ¿no? Y atrás de esa pregunta de investigación de sí o no es donde viene una hipótesis, ¿no? Si hay una asociación entre A y B, y ahí es donde tú generas la pregunta de investigación y la hipótesis. Entonces, eso es lo que más o menos estaba mencionando Robertson, y en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Tu pregunta de investigación es básicamente como que vamos a ver qué factores se encuentran asociados a la transmisión de malaria en estas comunidades de Amazonas. O sea, no hay realmente una hipótesis detrás, ¿ya? Sino es más que todo lo que comentaba esto, era lo que se conoce como un fishing expedition. O sea, vas a ver
de la información que tienes, a ver qué cuentas. Y a partir de ese análisis que tú estás haciendo, es donde ya vas a brindar como una información base y eso va a permitir ya generar una pregunta de investigación, una hipótesis, y ya generas un estudio que ya va más enfocado a buscar una sensación específica. ¿Sí? Ya, en tus objetivos generales, por favor. Tú pones acá como determinar los factores asociados involucrados en la transmisión de malaria que influyen en los casos de malaria. Sí, sí está mal redactado. Sí, sí me doy cuenta. Sí, yo creo que eso de que influyen en los casos de malaria, sácalo, ¿no? Involucrados en la transmisión de malaria en la comunidad nativa del Sí, sí, río, sí, lo he del visto. río Santiago, bla, bla. Ujú. Yo creo que sería bueno que también coloques el tiempo ahí. No sé de qué año a qué año fue el muestreo, cosa que pueda darte unas mejores luces sobre esto. ¿Ya? De ahí puedes ir a tus tablas. En la parte de metodología quizás sí, bueno, igual, ¿no? Lo que te dije la vez pasada, hay que tener bien claro qué le llamaban sistemático, parece que ya lo has aclarado un poco, entonces por ese lado estamos bien. No, está bien las tablas, las tablas nomás. Y acá tienes tus totales, bueno, esto ya lo he cambiado. A ver, anda tu otra tabla. ¿Siguiente? A la siguiente, a la siguiente, por favor. Ya, ¿esta es la siguiente? Sí, ¿no? Sí. Ya. Lo que pasa es que aquí tú tienes algunas variables que están duplicadas, por así decirlo, la información. Y sería bueno que escojas cuál es la que más te conviene usar. Por ejemplo, acá tienes una variable que es la de antecedente, de haber tenido malaria en los últimos 5 años. Si tú te fijas, la información que tienes en esta variable y en la siguiente, que es por especie, es igualita en ninguna. Es el mismo número. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente el sí se está fraccionando en Plasmodium vivax y falciparum, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, lo que yo te diría es quédate con alguna de ellas que te funciona, porque realmente es la misma información, solamente que acá tienes 2 y en otra tienes 3 categorías. ¿Ya? Y lo mismo funciona con el tema de viaje a otra comunidad y cantidad de viajes durante el último mes. Porque si tú te fijas, las que no tuvieron viajes es lo mismo que cero. ¿Verdad? Sí. Entonces estás duplicando información. Y también, obviamente, ya, tipo de viaje cero es 0 días, ¿no? Puede ser que haya viajado menos de un día. Sí. Ya, bueno, eso ya está bien. Pero esto de acá sí yo creo que es un poquito complicado. Ya, o sea, podrías reducir la tabla quitando estas variables, ¿no? Creo que ya lo de comorbilidad ya lo juntaste en sí, ¿no? Lo cual está bastante bien. Sí. Siguiente tabla, a ver. En esta sí todavía me falta trabajar lo que usted me recomendó. Todavía no me ha dado tiempo, Ya, pero ok. sí es la que sí me falta el lunes que tuve reunión con ustedes. Sí lo he tomado en Mm, cuenta y sí es lo que tengo que trabajarlo. Ya, perfecto, sí, pues eso es lo que estaba viendo. Y lo que Sí, sí me sí. olvidé decirte, incluyendo las tablas previas, es que no veo el N. Ah, el Necesito ver el N. N total, el N de la población total. Por ejemplo, Ah, tú ya, me ya. das acá el N de cada comunidad, pero yo, ¿cuántas personas son en totales en tu tabla? Ya. ¿No? Ujú. Ya, eso te falta en esta tabla 2A, en la siguiente también te falta, ¿no? En esta de acá, que es de las... Por ejemplo, lo que conversamos, ¿no? En la Sí, de sí, 2A sí. va a ser diferente al otro. ¿Ya? Entonces eso Exactamente, hay que sí. verlo. ¿Ya? Sí, sí, sí es lo que me recomiendo, sí, sí lo he tomado en cuenta. Ujú. Hay que ponerle el N ahí. Sí, ¿Ya? Siguiente tabla, a ver. Ya, esta tabla. Bueno, ya comentaron que no es RR, es PR, lo que tú estás PR, calculando, sí, que sí, es razón de prevalencias. Así que por ese correcto. lado sí vamos bien. ¿Ya? A ver. Y. Mira, y esto ya es algo más personal, ¿ya? No es que tengas que hacerlo. Es que en las tablas, y es una pregunta para ti.
¿Para qué te sirve el valor P? Para evaluar la significancia. Perfecto. ¿Qué otra forma puedes evaluar significancia si no tienes el valor P? Aquí en tu tabla. El RR. No. Acuérdate que es PR, PR. no es RR. Sí. El intervalo de De confianza. confianza. Si el intervalo de confianza cruza el 1, no es significativo, ¿verdad? Sí, correcto. Tanto para arriba o para abajo. Ya. Entonces, la información que te da el valor P, tú la puedes obtener del intervalo de confianza. Entonces, yo digo, es una opinión personal, no sé, habla con Cecilia o con, quizás en la tesis sí te piden que lo pongas, no lo sé. Yo personalmente, yo no uso valor P cuando hablo de modelos de regresión. ¿Por qué? Porque pongo el intervalo de confianza y si yo quiero saber si es significativo o no, miro si cruza el valor 1. Se acabó. ¿Ya? Entonces, y eso te va a hacer que tu tabla también sea un poco más pequeña, menos números, más fácil de manejar. Y bueno, también te faltó cambiarlo del 0.000, pues, ¿no? En la parte del crudo. Ah, en el crudo. Claro, también, ¿ya? Sí, Pues sí. digo, o sea, eso, por ejemplo, te lo salvas volándote eso. Y obviamente tienes que poner valor P, no p-value, porque ese es en inglés. Pero ese es el único pero ahí. ¿Ya? Ya. Y finalmente, ya es un comentario general para la tabla, las tablas. Cuando tú presentas las tablas, así, ¿no? Vaga la redundancia, en una presentación, no tienes que leer toda la tabla. ¿Ya? En teoría, la tabla debería ser autoexplicativa. Tú me pones la tabla y yo la debería poder leer. Tú deberías gastar los segundos en esa tabla en mencionar solamente las cosas relevantes. O sea, valores que puedan ser significativos y que sea o alguna variable que pueda no ser significativa, pero que es relevante para tu estudio, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Y tengo una pregunta final, pero es más para el doctor Juan Francisco Sánchez. Dado que el análisis que está realizando Luis es un Fishing Expedition, eso también permite que su hipótesis sea un poco más flexible, ¿cierto? Y su trabajo sería exploratorio también, ¿verdad? Claro, el trabajo de él es exploratorio, ¿no? Esta es digamos, la versión español del Fishing Expedition. Sí es un exploratorio para ver qué encuentra. El problema es que cuando tú generas una hipótesis, todo tu estudio se centra en esa hipótesis, en la relación entre A y B. Tú haces un cálculo de tamaño de muestra basado en lo que tú quieres encontrar en A y B. O si tienes una base de datos como la de Luis, haces un cálculo de poder basado en lo que tú quieres encontrar entre A y B. Pero no hay eso acá ahorita, ¿no? Entonces, él está viendo qué es lo que encuentra y como tú dices, es un exploratorio, ¿no? Es un estudio exploratorio para ver qué factores hay en esta comunidad y probar y ver los resultados que él tiene y sería, creo, muy útil ya quizás para la parte de conclusión, cuando él escriba la tesis, comparar los factores que se han reportado en la zona de Loreto, porque en Loreto hay un montón de información y ver si los factores que él encuentra en esta zona de Amazonas funcionan igual o también son reportados en la zona de Loreto. No sé si eso ayuda. Listo, muchas gracias. No, cuando quieras, un abrazo. Ya. Creo que ya no te quedan más preguntas. Gracias, Luis, por tu presentación, bastante interesante. Interesante tu trabajo. Hay un Gracias a todos comentario, por... hay un comentario en el chat, Luis, por si acaso. Ah, sí, Robertson te deja un comentario de que deberías, Ah, ya. en tus conclusiones. Gracias, Robertson. Y gracias a todos, gracias al doctor Juan Francisco por todas las observaciones. Y cualquier cosa, cualquier consulta, aquí en Amazonas, estamos para colaborar con ustedes. Ya otra Dionisia ha venido a visitarnos 2 veces y creo que estamos empezando a realizar trabajos colaborativos con Cayetano. Así que están todos bienvenidos, invitados. Recién estamos empezando. Es algo nuevo bueno, para mí también empezar esta parte de investigación y así que trato de hacerlo de la mejor manera y acepto todos sus comentarios, dudas, sugerencias, que estamos para aprender. Muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a todos. Realmente esos comentarios han sido muy interesantes y todos creo que hemos aprendido. Y Bueno, muchas gracias a todos. Y Hugo está emocionado en ir en febrero a Condorcanto. Los espero ahí Gracias, con Francisco. ustedes. ya, cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Chao, cuídense, hasta luego.